Buenos días muchachos. Vamos a iniciar con este primer video sobre políticas públicas. Aquí vamos a dar un marco muy general sobre lo que las políticas públicas son como herramientas para la gestión pública. Digamos que este es un espacio muy discutido académicamente, muy discutido incluso dentro del campo gubernamental, porque es una de las herramientas que actualmente los gobiernos están reglamentando, revisando, con el fin de orientar su gestión y con el fin incluso de llevar hasta el plano de la propia ley el diseño de las prioridades sociales. Pero aquí, en un marco muy general, vamos a tratar, primero que todo, de ponernos de acuerdo en el concepto. Segundo, vamos a presentar una metodología con el fin de mirar cómo se diseña, cómo se maneja y hacia dónde se desarrolla una política pública. Bien, la política pública, de manera general, fíjese usted que como herramienta de gestión pública tiene dos dimensiones. La dimensión política, ¿a qué hace referencia? A lo que entendemos en el buen sentido de la palabra, la negociación política. ¿Y qué es la negociación política? La negociación política hace referencia a que identifiquemos cuáles son las prioridades, la escala de importancia que deben tener las necesidades de una sociedad. Claro, aquí, cuando nosotros en el sistema democrático que vivimos en Colombia, por ejemplo, elegimos a nuestros representantes, bien sea en un consejo, bien sea en una asamblea departamental o bien sea ante el Congreso, estamos eligiendo a aquellas personas que nos van a ayudar no solamente a entender cuáles son las necesidades, sino cómo se priorizan y qué nivel de importancia le vamos a generar en un plan de gobierno, en un plan de desarrollo. Fíjense ustedes que esta primera dimensión nos muestra entonces que la dimensión política, bien entendido esto de la negociación, nos lleva al plano en el cual como sociedad, no solamente el gobernante, ni no solamente el representante que hemos elegido es el que tiene la responsabilidad de ejecutar esto. Por eso, fíjese usted que la política moderna, las condiciones actuales de una sociedad más evolucionada, ¿a qué nos llama? A ese esquema que seguramente hemos escuchado por ahí en los medios de comunicación, pero que muchas veces o no hemos entendido o no nos ha interesado. ¿Y ese esquema cuál es? La participación ciudadana, la participación colectiva. Entonces, miren ustedes que cuando nosotros decimos que la política pública nace en el ejercicio de la negociación política, estamos hablando, recuerde si lo quiere simplificar en un solo término, estamos priorizando. Eso es lo importante. Determinar una estrategia de priorización de necesidades, de escalamiento de esas mismas necesidades para saber qué es lo primero, lo primordial para atender, qué es lo segundo y así sucesivamente para que la sociedad tenga precisamente identificadas sus necesidades claras y las más importantes para ser satisfechas primero. Ahora, ¿qué es lo público? Lo público hace referencia al ejercicio, a la búsqueda de qué, no se olviden, del interés común. De esta forma, ¿qué sucede? Que la búsqueda del interés común pues nos enfoca hacia lo público. Recuerden ustedes que en la anterior sesión hablábamos de los bienes públicos e identificábamos tres características. ¿Recuerdan ustedes? La no rivalidad, la no exclusión, la no presencia de costos marginales y decíamos, ese es un buen bien público, pero ese buen bien público es no más que la expresión de quién, del interés común. Cuando el interés común, nuestro interés común como sociedad, se prioriza, se maneja en forma ordenada, ¿qué vamos a construir? Unas políticas públicas acordes a nosotros, a lo que queremos primero. Identificamos como prioritaria, por ejemplo, la salud de los colombianos, pues tendríamos una política pública para salud. Identificamos como secundario el medio ambiente, entonces tendríamos una construcción, en segundo lugar, de una política ambiental sostenible. Y así sucesivamente podríamos inventar una escala que nuestra sociedad valida con su interés común, pero prioriza a través de su esquema de negociación política. Este es el deber ser.
Sabemos, y me imagino que muchos de ustedes dirán, pues sí, esa es la teoría, pero en la práctica no funciona así. Sí, y aquí hay un primer paréntesis de los que hemos hecho a manera de reflexión. ¿Por qué no funciona? Porque recuerde que las políticas públicas, contrario a lo que de pronto nos han enseñado, hemos visto o quizá no nos ha interesado, las políticas públicas no son simplemente responsabilidad del sector público. Como lo hemos dicho en estos momentos y a través de estos elementos, mire, las políticas públicas son responsabilidad de todos. Y cuando nosotros, por ejemplo, decidimos participar a través de el voto en las elecciones, a través de ir o asistir y entender que es una rendición de cuentas, a través de foros en donde se construyen planes locales, planes municipales, mmm, cuando participamos, pues como que de una u otra forma ayudamos a que esto se cumpla. Pero cuando no participamos, facilitamos el hecho de que algunas minorías se adentren, descoordinen lo público y logren sus propios intereses o su propia priorización. Por eso no funciona, porque muchas veces la ciudadanía no ha entendido esto de la manera más sencilla como lo estamos explicando aquí. Y entonces la gestión de lo público se complica, porque cuando usted, por ejemplo, no participó, pero después quiere exigir, pues no tiene opción. Segundo, cuando usted no participó, pero la evidencia de la necesidad social es tan fuerte, resulta que vamos a tener seguramente una falta de sincronía y vamos a tener problemas que no tienen reverso. Ejemplo, desastres naturales. Si nosotros vivimos en una zona de alto riesgo y no priorizamos las políticas de alto riesgo y sencillamente el interés común y la comunidad participó en el diseño de la política pública, pues los recursos van a llegar para otra cosa. Fíjense ustedes, sin ir muy lejos, ¿qué pasó con Mocoa? Muchas de las alarmas se prendieron antes, sí, pero se prendieron aisladamente. Si ustedes escuchan y de pronto regraban o miran a través de los canales de la red, eh, cuáles fueron las expresiones de muchos representantes políticos y muchas de las organizaciones alrededor de Mocoa en los días posteriores a la tragedia. Cada uno trataba de salvar su parte. Entonces algunos decían, nosotros lo advertimos en el Congreso. Otros decían, sí, nosotros hicimos un plan de emergencias y se lo dijimos al alcalde. Otros dijeron, pero es que lo que estábamos atendiendo eran otras cosas como construcción de vivienda. Y nadie se había dado cuenta que estaban en una zona de riesgo. Y nadie había calificado ni había visto que efectivamente estaba construyéndose y creciendo la parte urbana en una zona de alta peligrosidad. Seguramente que si hubiera existido una mayor participación que generara interés común, habría una priorización. Pero también vuelve el tema de la corrupción. Y aquí, pues obviamente, viene una crítica desde el punto de vista ciudadano. La corrupción a veces no deja llegar a esos poderes que se transforman en políticas públicas y que se transforman en gestión de lo público. Infortunadamente la respuesta es sí. La corrupción es muy fuerte y la corrupción lo que trata de hacer es divorciar a la sociedad de estos ejercicios. En la medida en que estos ejercicios sean divorciados de la toma de decisión, pues obviamente no tendremos planes de desarrollo coherentes, pero peor aún, no tendremos políticas públicas coherentes con las necesidades sociales. Y ahí nuevamente el llamado de atención. Si ustedes nunca se han vinculado a lo público y ven que quisieran tener alguna incidencia, pues hay mecanismos de participación y valdría la pena mirar cómo empezar a generar esas nuevas posibilidades de participar. Y afortunadamente hoy los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales están generando como espacios que hay que ocupar, porque si usted no lo ocupa, sencillamente el espacio se cierra. Por ejemplo, en las rendiciones de cuentas, hay que ir, no simplemente un rato a ver qué es, y eso es aburrido porque no lo entendí, entonces no volví. No, porque precisamente ese es un espacio en donde nos muestran qué hicieron o qué no hicieron los gobernantes. Fíjense que es un espacio poco explorado en Colombia, de cultura poco desarrollada, pero en donde desde allí vamos poniendo la eficiencia o ineficiencia a la gestión pública. Y recuerde usted que decíamos en las dos sesiones anteriores, si las instituciones no son eficientes, pues no vamos a tener ningún impacto
y vamos a tener altos costos alrededor de su ejercicio. ¿De qué depende? De que nosotros participemos. Ese es un elemento fundamental. Pero lo otro, si alguno de ustedes está trabajando en el sector público, mire que aquí hay una reflexión también importante. ¿Qué sucede si en lo público las políticas no son acordes a la necesidad de la sociedad donde las estoy aplicando? Pues que es un riesgo ser gerente público, porque usted puede estar muy bien intencionado gastando la plata en lo que aparentemente es y para lo que es, pero resulta que al mejor estilo de Mocoa, pues usted construyó muy bien el proyecto de vivienda de interés social, eh, dio su firma, ejecutaron muy bien, solo que se le olvidó el pequeño pedacito de que lo construyó en una zona de alto riesgo. Y cuidado, si usted no lo vio técnicamente, usted va a tener una implicación. Si usted aplicó, pero no tiene la lectura de lo social adecuadamente, pues usted fíjese que hizo un gasto y contribuyó, fue una tragedia. Cosas de ese estilo pueden ser bastante riesgosas y en la gerencia y en la gestión pública van a tener su principal riesgo. Así que cuidado, muchachos, si estamos en el sector público o privado, fíjense que esto es un tema social con repercusiones y aparentemente, pues yo como funcionario del sector privado, del sector público, pues no tengo ninguna incidencia y resulta que sí puedo tener una incidencia social y humana. Y humana hasta particular, ¿no? Porque cuando hay tragedias de un volumen espantoso, pues vemos lo que ocurrió con Space en Medellín o lo que ocurrió en Mocoa, que son tragedias que más allá de lo natural estuvieron perfiladas también por fallas en seres humanos que no las alcanzaron a identificar, pero que cobraron vidas humanas, que esas sí no tienen ninguna reparación, por mucho que una indemnización quiera cubrir. Bien, pasemos a la parte del método que nos propone el profesor Perry. Entonces, miremos por favor en su diapositiva 15. Ustedes encuentran ahí una matriz que nos dice las políticas públicas con el método de ¿qué? De aseguramiento frente a riesgos. Ok, esta metodología la sugiero y es una forma muy sencilla de ver cómo puede construirse y qué comprende construir una política pública. En últimas, el resumen de lo que tenemos hasta aquí, ¿qué me dice? Pues las políticas públicas se hacen y son la representación de ¿qué? De la acción social. Y ojo, la acción social, ¿quién la hace? Todos nosotros, a través de nuestra participación y a través de priorizar precisamente ese interés común. Hasta ahí digamos que es nuestra síntesis de lo que es la política pública como tal. Ahora, ¿cómo se construye y cómo la vamos a mirar? ¿Quiénes se involucran? ¿Cómo participamos? ¿Qué hacemos? Fíjense que en esta matriz vamos a tener 5 columnas y 3 filas para explicar. Entonces, en las 5 columnas, empecemos por la primera. ¿Qué agentes tenemos? Los agentes que tenemos son, primer tipo de agentes, los individuos o los hogares. Recuerde que ahí estamos nosotros. Nosotros en nuestra individualidad, nosotros en nuestros primeros espacios sociales, que el primero es la familia, el segundo el barrio y así sucesivamente vamos construyendo sociedad que manifestamos algunas necesidades, pero necesidades que no salen simplemente de necesidades caprichosas, sino de necesidades comunes frente a riesgos comunes. ¿Por qué me alimento? Porque el riesgo es morir y es algo biológico. ¿Ok? ¿Por qué debo tener un espacio sano? Porque pues no quiero comprometerme ni mi salud ni la de mi familia, entonces necesitamos un sano espacio. ¿Por qué necesitamos un espacio que tenga seguridad, alumbrado público? Porque son las condiciones de vida para que no tengamos riesgos altos. Riesgos. Recuerden que las necesidades salen también y se conciben en la propia lectura de riesgo que tenemos. El segundo actor es el gobierno, pero fíjense que ahí mencionamos que es el gobierno buscando ¿qué? Mejorar la condición de esos individuos y de esos hogares. Claro, un primer papel clave del gobierno, ¿cuál es? El gobierno debe buscar y propender por mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Y las personas quiénes son? Las familias y los hogares que estamos ahí representando. Y el tercer agente es el mismo gobierno, pero mire que ahí que está buscando el gobierno, reducir los riesgos de su propia gestión y los riesgos sobre la propia economía. Los riesgos de su gestión, porque los gobernantes de una u otra forma se caracterizan y van a tener su lectura de éxito o fracaso de acuerdo a sus resultados. Entonces todo gobernante quiere tener un buen resultado. Y para tener un buen resultado necesita hacer una buena gestión pública. Y para hacer una buena gestión pública, aquí esta matriz nos está diciendo, pues tenemos que tener un proceso ordenado de construcción de la misma.
¿Ok? Bien. ¿Y la economía, por qué nos interesa en este caso? Porque la economía tiene los indicadores más impactantes. Entonces, ¿qué indicadores pueden ser esos? El producto del país, el ingreso de los colombianos, el nivel de pobreza de los colombianos, el nivel de evolución y de progreso que tengamos, y eso están alrededor de la gestión económica. Por eso aquí decimos, el gobierno se interesa en reducir los riesgos sobre su propia gestión y sobre la economía. Estos son los tres agentes, recuérdenlo, los individuos, el gobierno preocupado por el mejoramiento de las condiciones de esos individuos y de sus familias, y el tercero, el gobierno buscando reducir los riesgos. Ok, pasemos a la segunda columna. Mire que en la segunda columna empezamos el ejercicio. Identificamos riesgos, surgen necesidades. Ok, lo primero, instintivamente, que hacemos ante el surgimiento de los riesgos, ¿qué es? Asegurarnos. ¿Y cómo nos aseguramos? Empecemos con la lógica más sencilla, la de los individuos. Cuando usted ve que hay ciertos riesgos, ¿usted qué hace? Se asegura. ¿Y en dónde busca? En el mercado. Aseguramiento del mercado. Cuando yo veo que tengo problemas, por ejemplo, de mi salud, ¿qué busco? Pues un seguro de salud, ¿de acuerdo? Un seguro médico. Si la salud pública no es tan eficiente, pues yo busco un seguro médico que me provea los servicios que no tengo en la salud pública. Porque mi instinto, ¿cuál es? Pues tengo que buscar la forma en que si me enfermo me atendan rápido, o si tengo alguna posibilidad de un síntoma de enfermedad, no avance esa enfermedad, sino que se corte en el momento adecuado. Entonces fíjese, ¿cuál es el primer aseguramiento que usted buscaría? En el mercado, ¿de acuerdo? Y en el mercado, ¿qué busco? Claro, alguna póliza, por ejemplo, para seguros médicos, o alguna póliza para cubrir otro tipo de riesgos, incluso como la vida misma. Entonces usted compra un seguro. Hasta aquí vamos bien. Muy bien, el mercado te puede asegurar, solo que hay un pequeño problema. ¿A quiénes asegura? Los que tengan para pagar. Y quien no tiene para pagar, pues el mercado le puede fiar y lo financia. Y si no lo financia, y si no lo financia nadie, y si no hay fuentes que lo financien, pues hasta llegamos. Y esa es la realidad que hoy vivimos. No es que los colombianos no sepamos en dónde tenemos más o menos riesgos. Es que hay algunos que el mercado me dice que me los puede proveer, esos aseguramientos, pero algunos no los puedo pagar. Entonces, como no los puedo pagar, espere lo público, por ineficiente que sea. Y esa es la realidad con que vivimos algunos colombianos hoy. Muy bien. Miremos el aseguramiento de mercado. ¿Cómo lo lee el gobierno para mejorar a los individuos y a los hogares? Con los mismos ejemplos. ¿Cómo nos cubre o trata de cubrirnos el gobierno para tratar de mejorar nuestras condiciones? Con el desarrollo de mecanismos a través del sistema de seguridad social. Para nuestro caso, el sistema de seguridad social ligado a qué? Al manejo de salud, básicamente, y de la cobertura en pensiones. El sistema de seguridad social en salud en nuestro país pues está ligado con el desarrollo del mercado laboral. Es su liga, es su origen. Pero fíjese que el mercado laboral va transformándose en los años 70, 80, 90 hasta llegar a la época actual. ¿Y qué vemos hoy en nuestro país? Que el mercado laboral toma un camino y el sistema de aseguramiento social en salud y pensión va tomando otro. ¿Por qué razón? Porque el mercado laboral antes nos hablaba de relaciones laborales y hoy nos está hablando de prestaciones de servicios. Que ojo, pues se parecen pero no son iguales. Cuando yo hablo de un contrato laboral, estoy hablando de que el empleador reconoce sus obligaciones y entre ellas está cubrirle la vinculación y manutención y sostenimiento en el sistema de seguridad social, en salud y pensiones al trabajador. Pero cuando estoy en un contrato de prestación de servicios, aparentemente pasa lo mismo, pero resulta que no, los costos cambian, porque allí el contratista es el que cubre su propia permanencia y su propio manejo dentro del sistema de seguridad de salud y pensiones. Y ahí ya empezamos a ver dos caminos distintos, ¿no? El aseguramiento de mercado, pues en el caso de aquellos que son contratistas, se lo cubren ellos mismos. En el caso de los que son empleados, pues se los cubre la empresa y el gobierno diseñó el sistema con el ánimo de que este sistema de una u otra forma cubra al 100% de los colombianos. Pero fíjese que las condiciones son bastante distintas y bastante disímiles. Ahora bien, pueden haber programas de trabajo público. Aquí viene
un elemento muy discutible y sobre el cual pues requiero que hagamos de pronto un par de precisiones. Fíjense ustedes que hay vocablos que nosotros manejamos y que la lógica común nos llama a que son como sinónimos. Y resulta que no. Un paréntesis aquí para que miremos un temita que es clave para entender. Cuando usted habla de desempleo, pues es una situación muy difícil en la que seguramente usted y yo hemos estado. Estamos en este momento algunos, otros hemos salido de ellos afortunadamente en estos momentos, pero el desempleo es algo en donde la concepción general es que, ojo, desempleo. Primero que todo, clarifiquemos qué es el desempleo. Es una situación en la cual las personas buscan empleo y no lo encuentran. Las personas, teniendo ciertas capacidades, buscan el empleo y no lo encuentran. Las personas, teniendo la capacidad y buscándolo, no encuentran por ninguna parte de la economía. Eso es un desempleado. Por favor, diferenciemos desempleado de desocupado. Y aunque esto le puede despertar una sonrisa a usted, cuidado, porque económicamente son dos situaciones distintas. El desempleado es una persona que busca y no encuentra, pero no es porque voluntariamente lo haga. Él quiere trabajar, tiene las condiciones, pero no encuentra un espacio laboral. El desocupado es alguien que quiere permanecer así, voluntariamente. Esa es su condición de vida. Quiere estar desocupado. Entonces, como quiere estar desocupado, no busca. Y si busca, busca en aquellas condiciones que no tiene. Entonces, bachiller recién egresado dice, yo quiero ser gerente. Mínimo por eso, porque ¿cómo no me van a emplear a mí? A ver, no tiene las condiciones para ser gerente, señor. Sí, pero yo no aceptaría sino eso. Entonces está escogiendo voluntariamente su condición. Ese ejemplo un poquito, permítanme ustedes ser un poco exagerado, pero me permite ver las dos condiciones. Y fíjese que una cosa es el desempleo voluntario, entonces yo soy un desocupado porque quiero escoger la opción, o desempleado cuando voluntariamente busco pero no encuentro. Listo. Hagamos el siguiente ejercicio. Uno pensaría que si el gobierno le dice a uno que hay menos desempleo, es porque la lógica me dice hay más empleo. Pues no, tengan cuidado con eso. No necesariamente porque el desempleo disminuya, es porque está mejorando la situación económica de mucha gente. No. Recuerde cómo definimos hace un momento, desempleados, personas que buscan y no encuentran. Cuidado, puede ser que cuando el DANE nos dice es que disminuyó el desempleo, es que ahora hay menos personas buscando. No es porque hayan encontrado empleo, sino porque ya no lo encontraron y se cansaron de buscar. Y entonces al cansarse de buscar, ¿qué van a hacer? Ocuparse en algo. Entonces fíjese que hay que tener cuidado. Cuando un gobierno nos dice, mire cómo me debe de bien, porque disminuye el desempleo en tantos puntos. Cuidado, eso hay que leerlo con calma, ¿no? Puede que sea verdad, en el sentido de que hay menos desempleo porque se crearon nuevos empleos. Muy bien, gobierno. Pero si hay menos desempleo porque la gente se ocupó en cualquier cosa y porque las necesidades son tan fuertes en que si no encontré mi empleo como médico, pues me voy a manejar Uber o me voy a hacer pan o voy a la carnicería y que me paguen por cortar carnes, pues resulta que yo soy médico, pero no estoy empleado, estoy ocupado. Entonces fíjense ustedes que este tipo de refinamientos son importantes a la hora de calificar y clasificar precisamente las cifras con las que muchas veces nos muestran el comportamiento de la economía en nuestro país. Entonces recuérdelo, el desempleo si disminuye, a ver, hay que ver por qué disminuyó. Porque la gente se cansó y se ocupó en cualquier cosa, bueno, esa es una opción. O disminuyó porque se crearon nuevos puestos de trabajo, es otra situación distinta. Fíjese usted entonces que aquí encontramos un elemento que nos ata con lo que vimos en la sesión anterior. ¿Y es cuál? Cuando el desempleo disminuye, cuidado, lo que puede estar aumentando es una situación que se llama subempleo, que es esa que les decía hace un momento. Cuando el médico no encontró puesto como médico y entonces se vuelve panadero, maneja su propio carro, se vuelve taxista, pone un negocio de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque recuerde que como seres humanos necesitamos algún ingreso, hay que sobrevivir, hay que subsistir.
y entonces busco algún ingreso, me ocupo, pero en una cosa que es inferior a mis capacidades. Sin embargo, estoy subempleado. Y esa situación de subempleo en Colombia es bastante fuerte. Espero que ahora miren por qué encaja con lo que hablamos de las sesiones anteriores. Hay ocasiones en que el gobierno de pronto estratégicamente no regula ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque la gente se subemplea y ahí como que disminuye el desempleo y las variables van acomodándose en resultados, pero no por un accionar justo y adecuado. Ven cómo, por ejemplo, el tema de Uber y los taxis aquí toma un ejemplo claro de la vida real colombiana y de la vida mundial, porque el tema no está solamente manejado así en Colombia. Entonces, si el gobierno dice, mire, dejemos así, ahí va, el tema no tengo para qué desgastarme regulándolo cuando ahorita mucha gente que está desempleada, pues ahí tiene una ocupación, están subempleados, dicho técnicamente, y están subempleados y consiguen algún ingreso. Pues bien, que consigan su ingreso ahí, dejemos que el tema y las cifras se vayan manejando en el corto plazo y después miramos cuándo regulamos. El problema es que ahí se está cocinando unos conflictos humanos, sociales, que pueden tener repercusiones bastante fuertes y que pueden tener consecuencias peores. Cerrando este paréntesis, entonces fíjense ustedes que este segundo nivel de aseguramiento, cuando estábamos hablando que el gobierno nos diseña una serie de políticas de seguridad social arraigadas al nivel de la salud y las pensiones, o nos asegura programas de generación de trabajo público, pues hay que mirar qué está generando. Programas para emplear a la gente o programas para ocuparla. Y ahí es importante entenderlo, porque si medimos estas variables con toda la contundencia del caso, los problemas son mucho mayores en nuestra economía. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, hay ocasiones en que, pues, si no hay más, acepto cualquier puesto porque necesito un ingreso. ¿Estaremos empleados o estaremos ocupados? Y esa respuesta, pues, cada uno se la da. Pero lo importante es que nos preocupe a todos, porque si nos preocupa a todos, quiere decir que hoy estamos precisamente preocupándonos por una cosa importante aquí, paréntesis chiquitín. Esto que estamos haciendo va a contribuir a que yo mejore mis condiciones económicas. Esto que estamos haciendo en un proceso de formación, esta especialización, esto que estamos haciendo como proceso de vida, debe tener un norte, muchachos, y debe tener una contundencia que es mejoramiento de mi empleo, de mi ingreso o de mi ocupación. Hay gente que encuentra a través de su ocupación cosas bastante interesantes y rentables, y si en eso pongo a funcionar la especialización que yo estoy haciendo, pues es interesante que también lo veamos a nivel de aplicación real. De lo contrario, recuerden, muy importante que veamos hacia dónde vamos, muy importante que estas inversiones que hacemos y estas decisiones de formación tengan un eco en la posibilidad de progresar en su puesto de trabajo, en su ocupación actual, o consolidar sus conocimientos para que compita de una mejor manera en un país que es interesante hoy, pero que, como lo vimos en la clase anterior, tiene muchos retos económicos y sociales, y todos tenemos que competir en esto, de manera que cerramos este segundo paréntesis, pero a manera de reflexión, importante saber en qué está cada uno en el tema. Muy bien, ahora pasamos al tercer nivel, aseguramiento de mercado. Claro, el gobierno aquí, recuerde que ya se preocupa es por su propia gestión como gobierno, por cerrar los riesgos que haya para esa gestión de gobierno y para esa gestión económica. ¿Y aquí de qué se preocupa? Por ejemplo, del aseguramiento internacional frente a desastres, por ejemplo, frente a los créditos contingentes, como por ejemplo los créditos por pensiones, la deuda pensional, que es una deuda que se llama deuda contingente. Recuerde que una deuda contingente, ¿qué característica tiene? Una deuda contingente jamás se paga. Ese es el principio con el que funciona el sistema pensional. No se paga. ¿Y por qué no se paga? Porque es una deuda que se va pasando de generación en generación. Las pensiones de los pensionados de hoy, ¿quién está pagando? Nosotros, los que aportamos al sistema pensional. O sea que la pensión que en unos años espero disfrutar, doctores, las van a pagar ustedes, que son más jóvenes que yo, con sus aportes pensionales. Y las pensiones de ustedes las pagará supuestamente la siguiente generación. Ahí como que vamos a tener un problemita, ¿cierto? Porque no necesariamente las nuevas y las últimas generaciones, hablando de los millennials y siguientes, están interesados en trabajar formalmente. Fíjese que muchas de esas nuevas generaciones están interesados en hacer negocios, en vivir el presente, pero no necesariamente están hablando del esquema laboral como el que hoy el gobierno nos trazó,
a través del segundo aseguramiento, que era el del mercado en el sistema pensional o en las políticas de empleo. Ahí tenemos un problema de contundencia y sostenibilidad de las deudas contingentes. Recuerden que esas contingentes van pasando y trasladando en el tiempo, pero ¿hasta cuándo es el riesgo de esas deudas? Y aquí miramos también el espacio que se da a la cobertura de la inversión extranjera y a los riesgos que puede tener en cualquier momento las operaciones de los activos. A eso hace referencia el hedging que manejamos en la última parte de esa cuadrícula. ¿Qué es? La inversión extranjera pues nos ayuda a crecer en una economía como la nuestra. Admitir inversión extranjera tiene dos filos, es un cuchillo de dos filos. ¿Un filo cuál es? Pues que tenemos que aceptar inversión extranjera porque eso nos ayuda a mover la economía. Pero eso puede ser bueno en el sentido de que vienen extranjeros a mover nuestra economía. ¿Hasta dónde? Se van a apropiar de nuestra economía y explotarla. Y el segundo filo, ¿en dónde está? ¿Esa inversión va a permanecer? ¿Se va a reinvertir en nuestro país? ¿Va a ser perdurable? ¿O va a ser riesgosa en el sentido de que cuando se van y salen de nuestra economía, pues el país queda endeble frente a la situación de manejo? Entonces, fíjense que este es el segundo riesgo importante. Y ahí el gobierno actúa, claro. El gobierno actúa mostrando buen manejo, buena imagen internacional. Fíjense cómo nuestro país en los últimos gobiernos se ha preocupado precisamente por eso, el papel internacional, no solamente el comercio que vimos en la clase anterior, sino el papel también de la imagen, de las relaciones internacionales, de las relaciones entre países, como elementos que van a fundamentar ¿qué? Un buen desempeño, una sostenibilidad, de eso que estamos hablando ahí, de las inversiones, la presencia extranjera, los negocios, el manejo de los activos, la cobertura de riesgos, elementos que permiten cubrirnos de esos riesgos de más largo plazo con el accionar del gobierno. Muy bien, entonces hasta aquí que tenemos una serie de necesidades donde cada uno encuentra en el mercado lo que puede, las personas encontramos en el mercado lo que podemos comprar, el gobierno nos diseña un sistema lo mejor posible, no tan eficiente para algunos, pero bueno, diseña un sistema y el gobierno busca la perdurabilidad de ese sistema cuando se preocupa de su propia gestión y de la sostenibilidad económica. Pasemos a la siguiente columna cuando nos hablan del autoaseguramiento. ¿Qué es autoaseguramiento? Antes de entrar en cada uno de los tres agentes. El autoaseguramiento. ¿Cómo me aseguro yo de las cosas? ¿De acuerdo? A mí me pueden decir, mire, si usted compra su computador con un programa original, pues le va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Ahora, que si lo compra con un antivirus, pues va a asegurarse de que usted no va a tener problemas de contaminación por virus. Bueno, me autoaseguro, ¿de acuerdo? Y compro con antivirus. No solamente compro el programa original, sino que compro el antivirus original. Listo, me autoaseguro así. Ese ejemplito nos sirve para muchas cosas, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que el programa original no es tan barato, entonces salto a otro escenario donde lo consigo más barato, de dudosa procedencia. Cuidado, empezamos a mirar que ese autoaseguramiento de pronto por ser más barato es más riesgoso y no va a tener plenitud de cobertura. Pero, pues usted seguramente que piensa que con el precio más bajo, pues es una buena oportunidad. Cada uno juega aquí con las condiciones. Y seguramente que usted era ahí un antivirus también de dudosa procedencia, pues me ayuda a permanecer en el tema. Pues ahí, con dudosas coberturas voy en dudosos riesgos. Pues sí, asume otro tipo de riesgos. Así trabajamos los seres humanos, así actuamos, porque en el mercado eso es lo que ocurre. Pues bien, miremos aquí qué pasa con el autoaseguramiento y la forma en que cada uno dimensiona cómo asegurar sus riesgos y las necesidades que tiene. Vamos allá entonces en la tercera columna y miremos primero a los individuos y a las unidades familiares u hogares. ¿Cómo me autoaseguro frente a los riesgos del futuro? Ahorrando es una buena forma, ¿de acuerdo? El ahorro preventivo, el guardar un billetico por lo que pueda pasar, el guardar de pronto en la casa unos pesos por lo que pueda pasar, el guardar unos pesos de pronto más formalmente en el banco, me asegura que yo cubra de pronto lo que no sé qué va a pasar y que son riesgos futuros, sí. Ahora, el problema del ahorro preventivo es que requiere de dos cosas. Primero, de que haya una vocación de ahorro.
Y segundo, de que haya que ahorrar. Porque si nuestros ingresos no son tan fuertes para generar un buen nivel de ahorro, pues no tengo que ahorrar. Y cuando no tengo que ahorrar, el gran problema es que no puedo hacerlo. Escasamente consumo y no tengo que ahorrar. Luego mis riesgos futuros estarán plenos. Hoy gano para mantenerme hoy y mañana esperar a ver qué pasa. Eso quiere decir que no cubro mis riesgos y que tengo unos problemas de 100% de riesgo enfrentándolo. Y es la situación de muchos de nuestros copartidarios, de nuestros colegas colombianos, en donde sean profesionales, sean estudiantes o sean pensionados, no han podido lograr ahorrar en su vida. Han consumido, pues tenemos riesgos del 100%. Muy bien. La acumulación de activos. ¿Cómo me cubro? Entonces algunos dicen, no, pues yo no tuve para ahorrar, pero al menos pagué mi carro, al menos pagué mi casa y ya teniendo un techo, pues cubro algunos riesgos. Tengo algo. Si vienen riesgos por algo financiero, por enfermedad, N cosas que puedo tener de riesgo, pues al menos tengo un activo con el cual enfrentar. Misma consideración de lo que acabamos de decir. Muchos de los colombianos que hoy compartimos este hermoso país, pues no han logrado tener un activo en su vida. Otros para lograrlo tener han tenido que hipotecarse por más de 15, 18 años y algunos lo han logrado, otros no. Y eso ya es preocupante en una sociedad. Y eso lo debe leer el gobierno como una necesidad social, que le pega al interés común que hablábamos hace un rato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a nivel individual, ¿qué hago? Son decisiones que tomo con las posibilidades de lo que tengo. Si tengo posibilidades para ahorrar, recuérdenlo, hay que ahorrar. Importante tenerlo porque es una forma de prever y cubrir mis riesgos futuros. O comprar un activo, generar un activo que le vaya a permitir a usted cubrir también esos riesgos, individuos o hogares. ¿Cómo vemos el manejo del autoaseguramiento ahora en la relación del gobierno que se preocupa por mejorar nuestras condiciones como individuos o hogares? Fíjense que aquí nos hablan de cuentas obligatorias. Entonces es cuando el gobierno me dice, bueno, usted lo tengo que obligar a que ahorre de alguna forma. Sí, ese obligar a que ahorre de alguna forma, por allá desde el año 1990 se hizo en la reforma laboral. La reforma laboral que hizo que una prestación social que era la cesantía se nos convirtiera en una herramienta para generar vocación de ahorro. Se eliminó un tema que era muy costoso que se llamaba la retroactividad de las cesantías, donde usted cada año se retiraba sus cesantías, pues lo hacían con base en toda la historia laboral que usted tenía en la empresa, entonces era un costo alto. Y desde ese año que se hizo, pues usted le abre una cuenta y tome, ahí le ahorro y le pongo condiciones para que no retire esa cesantía solo hasta que esté cesante. Es una forma de tener un ahorro frente al riesgo del desempleo. Sin embargo, sabemos que las excepciones que tiene ese ahorro, los retiros parciales para vivienda, para estudio, pues son necesidades reales y que a veces nos la gastamos, ¿no? Incluso, idiosincrasia colombiana, decimos mentiras para sacar esa plática. Entonces, es una forma en la cual manifestamos que la herramienta nos sirvió y le generamos una trampita al tema. Pues eso tiene una incidencia cultural muy fuerte y una incidencia económica peor, que es que, al igual que en los ejemplos anteriores, si me gasté toda la cesantía y luego quedo cesante, pues no tengo con qué cubrir ese periodo de desempleo que muchas veces es bastante largo y pues que me deja en una condición económica muy endeble. Desarrollo del sector financiero. Sí, se desarrolló un sector financiero a partir de los 90, de la administración, básicamente la administración Barco empezó y después en la administración Gaviria en los años 90. Pero fíjese usted que desarrollamos un sistema financiero interesante, pero no por ello barato. Nuestros bancos generaron una serie de expectativas muy fuertes, pero también de establecimientos ligados al sistema bancario como los fondos de cesantías, los fondos de pensiones, y que al ser fondos privados pues generan unos escenarios adecuados para cultivar el ahorro, para cultivar estas nuevas formas de cobertura de riesgos, pero que no garantizan porque son establecimientos bastante costosos, son caros, no solamente en la forma en que se transa, sino en la forma en que se desempeñan y que acceder a ellos no lo tiene todo colombiano, de manera tal que
fíjense que ahí hacemos unas críticas, pero la autogestión que podemos encontrar alrededor del gobierno, pues nos generó ese espacio. En el tercer nivel que encontramos, el gobierno, recuerde, cubriendo sus riesgos y cubriendo los riesgos de la economía. ¿Qué busca? ¿Qué elementos tiene? Por ejemplo, las reservas internacionales de nuestro país. Las reservas internacionales de nuestro país es una política que maneja el Banco de la República, es una serie de instrumentos para darle seguridad a quién, a nuestra moneda, estabilidad a la parte económica de nuestro país. Y eso, pues, asegura la sostenibilidad que ha sido exitosa en el caso colombiano. Ha sido buena, tenga en cuenta que a nivel Colombia somos una economía fuerte, sólida, a nivel latinoamericano tenemos buena representación, nuestra moneda no ha tenido un cambio fuerte. Por ejemplo, nuestro billete de 50.000, que es el más alto de alta transacción, fíjese usted que cumple 17 años, salió su primera edición en el año 2000. Interesante, porque eso quiere decir que durante mucho tiempo era el billete más alto. Cuando sale el billete de 100.000, fíjese usted que, claro, es un billete más grande, pero fíjense que es un billete de una denominación y una circulación muy baja. De pronto, este ejercicio no lo puedo hacer aquí porque estoy hablando con cada uno de ustedes, pero cuando hacemos el ejercicio en aula, nos damos cuenta que cerca del 50% o menos, muchas veces el 50% de las personas no ha recibido por más de una vez un billete de 100 y más o menos un 30% de las personas jamás han recibido un billete de 100.000 pesos transaccionalmente hablando. No que lo hayan visto, sino que lo hayan recibido transaccionalmente. Eso nos muestra que es un billete que existe, pero no circula tan ampliamente. Y eso nos muestra que hay eso que estamos mirando ahí. Se hacen una serie de requerimientos y requisitos fuertes para que haya solidez del sistema del capital bancario y se establece una política fiscal y monetaria bastante fuertes con reglas que den estabilidad. Eso es lo que hace el gobierno a través del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda. Y aquí estamos hablando de autoaseguramiento. O sea, el mismo gobierno se establece una serie de reglas duras para que haya estabilidad y para que los colombianos no vayamos a tener esas caídas fuertes que fíjense que en el escenario latinoamericano se han tenido varios de nuestros países vecinos. Ahora vayamos al aspecto de autoprotección. Mire que en autoprotección que estaríamos viendo a nivel, por ejemplo, de las personas y de los hogares. ¿Cómo creo yo? ¿Qué variables muevo yo personalmente? Para considerar que a futuro voy a preservar, a mantener o incrementar, por ejemplo, mis ingresos. Voy a manejar un mejor escenario de ingresos para mi familia. Pues mire que ahí es donde nosotros, por ejemplo, apuntamos por aspectos como la educación y la capacitación, como herramientas de autoprotección hacia el futuro. Y consciente e inconscientemente, fíjese usted que nuestras familias, nuestros padres, quienes nos financiaron en un momento determinado nuestro proceso de educación, pensaban en esto. Darles una educación es preservarle quizá una mejor condición de vida, lo cual en algunos casos se cumple y en otros no, porque depende del tipo de educación y el tipo de capacitación que estemos logrando. Y ahí vuelve y juega la pregunta que hace unos minutos les hice atrás. Fíjese que no necesariamente a mayor capacitación hay mejor ingreso, esa no es una regla así del 100%. Pero sí es importante tener en cuenta que la capacitación y la actualización del conocimiento es importante para al menos preservar los ingresos que hoy se tienen. Porque la competencia cada vez es más dura, el conocimiento es más fuerte y la evolución del conocimiento es lo que nos debe preocupar siempre. Con una advertencia importante, muchachos. Sobrecapacitarse también lo castiga el mercado laboral. Si usted se sobrecapacita y sin plan ni orden, seguramente que sus conocimientos pueden ser muy amplios, pero y si no tiene una relación con su trabajo, con la experiencia, con lo que usted es, lo que persigue, pues vamos a tener unos excesos de capacitación que no van a tener premio ni realmente van a tener razón de ser en su proyecto de vida. Esto es para que lo pensemos en estos sistemas de autoprotección. Prevención en salud y nutrición. Claro, fíjese usted que el discurso de la salud preventiva, más allá de la salud curativa, hoy la entienden mucho más ustedes de lo que lo entendían las generaciones anteriores.
es muy común que nosotros digamos, sí, mi abuelo, mi papá, que ya eran de cierta edad, jamás fueron al médico, no les gustaba ir al médico, no, el médico no. Y fíjense que hoy las generaciones nuevas dicen, tengo que ir al médico, es normal ir al médico, debo prevenir, porque estamos preveniendo, no curando. Entonces es un mecanismo de autoprotección. Quiero estar bien para seguirme desempeñando bien y viviendo bien. Me estoy protegiendo. Fíjense usted que otro elemento es, por ejemplo, incluso tiene que ver con su propio entorno, la ubicación, los materiales de su vivienda. La ubicación, si yo estoy viviendo en una zona industrial, pues estoy viviendo en una zona contaminada, doctores. No es lógico. Ah, que no es tan fácil salirme de ahí. Bueno, miremos qué posibilidades hay para ello. Fíjelo como prioridad. Ojalá fuera el interés común de la primera sociedad que decíamos por aquí atrás en las políticas públicas, al menos de su familia. Pues, ¿cuáles son los que trabajamos aquí? Busquemos un mejor barrio, busquemos otra zona o tomemos decisiones no tan costosas que al menos nos permita vivir mejor. Ese tipo de consideraciones son autoprotección, ese tipo de lecturas son autoprotección. ¿Y de quién depende? De nosotros mismos. Ahora bien, en el segundo nivel, el gobierno, ¿cómo genera autoprotección para mejorar las condiciones de vida de las personas y de las familias? Fíjese que es cuando entonces se empieza a tomar decisiones sobre educación pública, sobre salud pública, sobre políticas para el mercado laboral, sobre regulación urbana, ubicación, construcción. Aquí estamos hablando de una serie de herramientas alrededor de su gestión, preocupándose, pero fíjese, es en el segundo nivel, es por mejorar las condiciones de las personas. Mejorarlas no necesariamente estamos hablando que justamente, es decir, no estoy generando nuevos proyectos de vivienda para que los paguen y todos seamos felices. De pronto estoy mejorando condiciones de vivienda para que la gente se traslade de una zona a otra zona de cierta ciudad, de una zona a otra zona del municipio, pero paguen por ello. Y ahí es en donde vienen las críticas, ¿no? Me generan un buen proyecto de vivienda, pero mire que es en el otro lado de la ciudad donde yo tengo de pronto mi actividad al norte y el proyecto de vivienda está al sur y esto me genera costos. Bueno, pero estas son, digamos que las críticas y el tipo de situaciones que nos muestra que no necesariamente los satisfactores versus las necesidades sociales siempre son del 100% de solución. Tienen sus problemas, a pesar de que precisamente el gobierno tendría que hacer una lectura más adecuada de esto. Y vamos al tercer nivel. El gobierno, recuerde, cubriendo sus propios riesgos. ¿Qué nos muestra? Pues, por ejemplo, políticas monetarias y fiscales muy prudentes, buscando la estabilidad. Recuerde que aquí este elemento de la estabilidad es muy fuerte. El gobierno cubre sus riesgos buscando medidas estables, buscando que los indicadores de buen desempeño no se le bajen, buscando que los indicadores de deuda no se suban, que el riesgo del país no se suba. Entonces, ese tipo de gestión y de sostenibilidad es la que busca precisamente el gobierno. Controles al capital y límite al déficit fiscal y al déficit comercial. Recuerden los déficits gemelos que hablábamos en la clase anterior. Manejo del mercado laboral, impuestos, diversificación comercial. Fíjense que estamos hablando de cómo gestionar un país que se sostenga en lo comercial, en la parte tributaria, que sus condiciones no se vayan a deteriorar. Ese básicamente es como el ejercicio de protección, cobertura de sus riesgos, pero sobre todo de autoprotección para que el sistema económico funcione y no se nos quiebre al interior. Y vamos a la última. Aquí cuando hablamos de manejo, de cómo manejar todas estas situaciones, ya estamos hablando de la creación de la política pública. ¿Por qué razón? Porque fíjese que hemos leído cómo el agente económico, aquí vámonos en la fila por favor desde la izquierda hacia la derecha, el agente económico primero que hizo, nuestro agente de individuos y familias, buscamos en el mercado y lo que podemos pagar, perfecto, y lo que no, pues asumíamos el riesgo. Después fuimos al autoaseguramiento. Entonces tratamos de ahorrar, tratamos de buscar activos que nos permitan como cubrirnos hacia el futuro, hacia esas necesidades que no son tan próximas, pero que de todos modos pueden ser un riesgo futuro. Y después vamos a la autoprotección diciendo, pues tomamos decisiones que en el futuro también nos vayan cubriendo con mejores ingresos, con mejor nivel de vida. Pero finalmente, ¿cómo manejamos eso? Con las acciones. Y las acciones que tomamos las personas, ¿cuáles? Pues comprar activos, venderlos cuando sea necesario. ¿Cómo compro una casa? Si no tengo la plata, pues la financio. Pero fue una decisión. En el momento en que decidí hacerlo, tomé una acción de manejo, una acción
que me permite conducir o obtener algo. Muy bien. Eh, Cuando me vinculo laboralmente, pues yo estoy generando una decisión en donde digo, no quiero ser un desocupado, quiero emplearme. Y me capacité para ciertas condiciones y para cierto nivel de empleo. Fue una decisión. Mire usted que en las familias, en la medida en que la decisión de empleo es mayor, pues vamos a tener mejores ingresos. Por eso, un elemento que es clave y que demuestra cómo las unidades familiares y los individuos nos hemos preocupado por progresar es cuál. Cuando por allá, desde los años 70, 80, la vinculación de la mujer pasa de ser un mito a ser una realidad. Cuando la mujer se vincula al mercado laboral, entonces las unidades familiares empiezan a tener ¿qué? Mejores ingresos. Pero viene una encrucijada interesante, que es cuál, la social. ¿La mujer en el mercado laboral mejora las condiciones de vida económicas de la familia? Sí, sin duda alguna. Pero las condiciones de formación, las condiciones de conducción de los hogares cambian. Y no estamos diciendo que la mujer no se tenga que vincular, al contrario, la diversificación y los papeles ágiles que tiene la mujer como líder familiar, como líder económica, como complemento del ingreso familiar, son claves para que el país esté hoy donde está. Pero también hay que decirlo, las necesidades familiares y de crianza han tenido unos elementos de cambio muy fuertes, al punto en que la forma de crianza hoy nos maneja a nivel de psicología, sociología de la familia, una serie de preguntas e interrogantes de cómo debe ser el papel y compartir las responsabilidades familiares por la vinculación de la mujer al mercado laboral. Esto es un tema muy interesante desde el punto social y económico, porque el progreso no se debe detener y el afortunado aporte de la mujer en términos económicos ha permitido que la sociedad despegue y despegue muy ampliamente. Por ejemplo, en los años 70 tener vehículo familiar era un bien de lujo. En los años 70 tener ciertos tipos de electrodomésticos eran de lujo. En los años 80 pasamos a incorporar el vehículo como un elemento más en la familia. En los años 90 pasamos a tener, por ejemplo, los computadores ya no como un elemento de tecnología, sino casi como un electrodoméstico. Lo que quiere decir que nuestras necesidades fueron perfilándose hacia un mayor nivel de vida. Hubo un progreso económico, pero ¿quién lo pagó? Las unidades familiares. Interesante ese progreso que logramos en una economía como la nuestra. Y hoy tenemos una sociedad pujante, interesante, pero fíjese que también tenemos algunos vacíos que datan, sobre todo en las unidades familiares más jóvenes y en las últimas generaciones, con necesidades que nos están diciendo cuidado con los niños, cuidado con los problemas de violencia intrafamiliar, cuidado con los delitos sexuales, cuidado con todo lo que tiene que ver con los riesgos alrededor de la crianza, porque son las nuevas necesidades que manifiesta nuestra sociedad. Lo cual no quiere decir que la solución está en que la mujer entonces se vuelva al plano familiar, porque tendríamos un hueco en términos económicos terrible, sino que estamos diciendo cómo se construyen las nuevas sociedades, cómo es el papel de hombre y mujer en la familia, cómo es el papel de hombre y mujer en la construcción de las nuevas familias y cómo es el papel de la nueva economía y de las realidades y responsabilidades al tema de lo que es la construcción familiar, social y económica que hoy se requiere para enfrentar los nuevos retos. Unidos con el capitalismo que decíamos en la sesión anterior y con la globalización y todo lo que dejamos atrás, pues el reto es, fíjese que no es ni de lo público, ni del gobierno, ni de afuera, está alrededor de nuestras decisiones personales. Tan así que eso explica en cierto modo cómo las nuevas generaciones, su respuesta es muy certera y muy dura, pero también es una interrogante de otra nueva problemática. Las nuevas generaciones que dicen, por ejemplo, menos número de hijos o cero número de hijos. Y entonces el problema de la coyuntura de la responsabilidad de crianza llega a su mínima expresión y se resuelve. Y las consecuencias económicas de ello y las consecuencias sociales serán un elemento a debatir. Pero aquí estamos en el primer nivel, ¿de acuerdo? Decisiones de las personas y de las familias. Ahora, el gobierno, en términos del manejo, ¿cómo decide? ¿Y qué decide en términos de mejorar nuestras condiciones de vida como personas y como familias? Aquí se toma la lógica de lo que llamamos el estado de bienestar. El estado de bienestar es el objetivo de los estados de hoy. El estado de bienestar es el objetivo
del mejoramiento del nivel de vida de las personas y de las poblaciones. Pero lograr un estado de bienestar que implica que tengamos las condiciones para que la mayoría, de ser posible, satisfagamos la mayor cantidad de necesidades posibles. Entonces ahí es en donde, si usted se da cuenta, el gobierno que dice, entonces no me puedo quedar solo en esa cuadrícula en donde yo decía que tengo que hacer una educación pública. Tengo que generar educación pública, ojalá con cobertura del 100% y gratuidad. Y así entonces tengo una educación pública que contribuye al bienestar, porque no se preocupa solamente de educar a los niños transmitiéndoles conocimientos, sino que tengo que darles educación con calidad, tengo que dárselas gratis y tengo incluso que llevarlos alimentaditos a través de un programa que me permita generar educación de calidad y bienestar. Sí, digamos que esos son los requerimientos y por eso deberemos construir una política pública con todos esos elementos que acabo de mencionar. En la salud, otro tanto. No puedo simplemente decir que la salud pública es buena en la medida que tengo cobertura al 100%. Pues sí, cobertura al 100%, pero si las atenciones no son oportunas, o la atención es muy lenta, o resulta que hay, lo que ya conocemos que en nuestro país infortunadamente ocurre, que la atención es para todos los afiliados, sí, todos están afiliados, pero la atención no es buena para cada uno de ellos, pues ahí tengo indicadores que tengo que hacerlos más eficientes, porque la política de salud pública no ha incluido variables de bienestar. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando hoy, consciente o inconscientemente. Variables como la política de mercado laboral. Estamos educando para la agenda económica y laboral del país, o la educación va por un lado y la agenda laboral por lo que cada uno tenga y pueda salvarse. Infortunadamente ese es el plano laboral de nuestro país. Usted se educa para algo y ejerce o encuentra puesto de trabajo en otras cosas. Y eso pues es una falla de la educación, del sistema de sincronía entre lo que es la educación y la agenda económica y laboral del país. Es decir, tenemos debilidades en cuanto a lo que es la política del mercado laboral. Regulación urbana, ubicación y construcción. Muchos de los problemas de movilidad, muchos de los problemas de seguridad, en cuanto a la construcción, en cuanto al desarrollo de infraestructuras, en cuanto a la urbanización de muchos de nuestros territorios, pues están allí, y que no hay unas políticas construidas transversalmente, sino que están enfocadas quizá con objetivos distintos que no permiten precisamente apuntar al estado de bienestar y al estado de transferencias condicionadas. Recuerden que hablábamos en la sesión anterior de cómo las transferencias son recursos que van de sector público a sector público. Claro, si yo tengo unas transferencias condicionadas al desarrollo de un municipio y en ese desarrollo de ese municipio tengo identificadas cuáles son las políticas públicas bien diseñadas, seguramente que voy a tener resultados sociales buenos. Pero si las transferencias están condicionadas a un algo, y ese algo, no sé si es construcción o medio ambiente, que no es la prioridad que requiere ese municipio, voy a gastar la plata, pero no voy a satisfacer las necesidades de esa población y ahí tengo un problema de diseño de política pública. Y en el tercer nivel, el gobierno reduciendo sus riesgos y reduciendo los riesgos para la economía. ¿Cómo lo maneja? ¿Lo debería manejar con qué? Con recortes, por ejemplo, al presupuesto cuando sean necesarios para que el déficit no se dispare. Recuerden lo que decíamos en la sesión anterior. El déficit es bueno en la medida que el gasto sea bueno. El déficit es bueno en la medida en que el gasto se hace y se ve, pero cuando no sea necesario hay que recortarlo. Y en eso, infortunadamente, no tenemos buenas experiencias. Ventas de activos públicos. Vendimos Isagen. ¿Para qué? Pues ustedes han escuchado. Hay muchas versiones que nos muestran que la venta de Isagen tiene una serie de respuestas y de programaciones presupuestales que está manejando el Ministerio de Hacienda hacia el futuro. Hay que ver si eso es sostenible en el tiempo y no si al cambio de gobierno se cambian también esas destinaciones para esos recursos que le van a entrar al país. El manejo de impuestos fijos es un manejo que recuerde que en nuestro país no se ha dado en los últimos años. Hemos hecho varias reformas tributarias, eso quiere decir que nos están cambiando impuestos a cada rato y la inseguridad tributaria es un aspecto que no nos da sostenibilidad. Entonces fíjese que hasta la columna anterior hablábamos de sostenibilidad, pero en el momento de manejo estamos criticando y estamos diciendo, mire, pero la política no la manejan con esos objetivos que hemos planteado. Y recuperación de desastres. En el caso de recuperación de desastres, la política de nuestro país
afortunadamente ha creado fondos para prevención de desastres que pues han permitido, digamos, cubrir en algunos casos parte de esos desastres naturales y está previniendo algunos de ellos a nivel del territorio nacional. Sí, afortunadamente hay una conciencia del tema, pero fíjese que infortunadamente también desastres como el que recién ocurrió en México, desastres como los que tuvimos en Mocoa, son de unas proporciones en donde ningún fondo calcula realmente la cobertura del 100% de los riesgos y de las consecuencias de ellos. Por eso, ya llegando aquí, fíjense que al final, en la última columna, es en donde tenemos realmente las preguntas de fondo. Si las políticas públicas son bien diseñadas, esta columna de manejo tiene que ser coherente con el resto de la matriz. Si, como en este caso, estamos viendo en la última columna una serie de críticas en donde veo que lo que habíamos visto del resto de la matriz no se cumple, estamos hablando que hay problemas en el diseño de las políticas públicas. Conclusión de este ejercicio, doctores, según lo que nos dice precisamente el profe Guillermo Perry. Cuidado, aquí, a través de estos métodos, lo que estamos diciendo es, las políticas públicas nacen de la lectura del riesgo de la sociedad. Debe estar filtrada por la participación de todos los entes sociales y debe ser ejercida como prioridad por el gobierno. Así es el diseño, la gestión y el manejo de la política pública. Y si en esa forma se da, el ejercicio queda bien hecho y seguramente que tendremos la tercera columna satisfecha. Pero si la necesidad no es identificada por una población, no hay acción participativa y el gobierno pues desarrolla una política o en sus consejos de planeación de política pública está divorciado de lo que es la realidad de la sociedad, pues nunca va a haber coherencia y seguramente que tendremos una columna de manejo con críticas completas porque no apuntan a las realidades y al desarrollo de la satisfacción del interés común como es el ejercicio de la política pública. Esta fue una síntesis de lo que es políticas públicas. Sobre este video, unido a lo que vamos a ver en el siguiente video que tiene que ver con el manejo del presupuesto público, haremos nuestro taller más adelante con las instrucciones que vamos a impartir directamente vía Skype. Doctores, hasta aquí nuestra intervención de este momento. Igual recuerden que como hemos venido trabajando, pues quedan abiertos los espacios para preguntas. Esta parte, aunque es un poco más abierta en el sentido conceptual, recuerde que para lo que es el ejercicio de gestión pública, este pues es un método el que consideramos el más sencillo, partiendo de la necesidad a las respuestas en cada uno de los estamentos, es un método sencillo para el diseño de política pública. Obviamente, en la medida en que estamos hablando del municipio o la ciudad o el departamento, pues el diseño se vuelve más complejo. Pero digamos que de manera general la política pública nace y se hace de la forma en que acabamos de describir a través de esta matriz. Como les repito, más adelante haremos los alcances a este tema en el siguiente taller que vamos a ver más adelante. Muchas gracias y nos comunicamos luego vía WhatsApp.